Hello, switching to Spanish now. Bienvenidos, buenas tardes. Yo soy Isaac López, muy feliz de moderar este panel. Antes de arrancar y de contarles quién soy, quisiera dar la bienvenida a Edwin y Alejandro, a quienes les paso un poco la palabra para que se presenten, por favor. Hola a todos, yo soy Edwin Sasipa, fundador de LATAM FinTech Hub. LATAM FinTech Hub es la comunidad de fintech más activa en América Latina. Si nos buscan en Google, en TikTok, en cualquier lado, ahí estamos. Lo que hacemos es visibilizar, inspirar, conectar y apoyar a todos los makers que están haciendo cosas por de fintech en América Latina. Y súper feliz de estar acá, de contarles un poquito cómo está la visión de fintech en todo este mundo de las inversiones, el mercado de valores, wealth tech, cripto, etc. Gracias, IFX, por la invitación. Hola, soy Alejandro Maldonado. Primero, un gustazo estar con estos cracks, Isaac, Edwin. Y bueno, yo represento a FintechLand. Somos una empresa mexicana que desarrollamos aplicaciones y somos expertos en el sector financiero mexicano. Y por supuesto, ayudamos a las fintechs a evolucionar sus negocios digitales. Y bueno, tengo más de 20 años de experiencia en el sector financiero en México, desde banca, pensiones, temas claramente de fintech, regulatorio, sector público, sector privado, y pues gustazo de estar aquí platicando con ustedes. Muchas gracias, Edwin y Alejandro. Yo soy Isaac López, soy founder de Layer 2, que es una división especializada para todos los temas regulatorios cripto y fintech de Legal and Compliance Advisors. Somos organizadores de algunos eventos que suceden en la Ciudad de México, en los cuales están invitados. El siguiente es del 19 al 23 de mayo, la Ledger Leaders Week, acá en la Ciudad de México. Cordialmente invitados. Pues bueno, el fenómeno fintech, un fenómeno muy poderoso que se ha adueñado del mundo prácticamente y de América Latina. Aquí Edwin y Alejandro están mucho mejor capacitados que yo para contarles del fenómeno, de sus alcances, de sus retos y de sus oportunidades. Yo quisiera un poco sentar las bases y la infraestructura de la conversación, ¿no? México, el fenómeno fintech en México empezó desde hace mucho tiempo, pero digamos que se consolida o alcanza un boost importante en 2018 cuando se emite la ley fintech. Y estamos a 7 años ya de su emisión, de una ley fintech que regula solo, digamos, las conocidas crowdfundings, wallets, activos virtuales y sandbox, ¿no? Y APIs, también vamos a estar hablando un poquito de eso. Y a 7 años de haber salido la ley fintech, pues toca un poco evaluar dónde estamos parados, qué tanto ha crecido y ha mutado el fenómeno en México y en América Latina. Hoy México cuenta con más de 1,100 fintechs, algunas de las cuales, un gran pedazo de las cuales son extranjeras. Afortunadamente la mayoría son mexicanas o con un equipo founder mexicano, pero creo que eso sienta un poco las bases de dónde estamos. A 8 años de que salió la ley fintech en México, pero a muchos más de que el fenómeno empezó, ¿no? Entonces, Edwin, me gustaría arrancar contigo que nos cuentes un poco cuáles han sido los drivers del fenómeno fintech. ¿Y en qué estado estamos, ¿no? ¿Cuál es el estado a nivel Latinoamérica de ese fenómeno fintech? Súper, Isaac. Bueno, el ecosistema fintech, tenemos más de 4.000 iniciativas de fintech mapeadas en América Latina. Ya no hay que ir hacia Europa, Estados Unidos para encontrar las grandes innovaciones financieras. Aquí hay jugadores representativos muy importantes en todo Latán. México es exponente de eso. Ahí sabemos que los 3 principales países son Brasil, México y Colombia, los que lideran la actividad fintech en la región. Y eso no solamente se ve por el número de emprendimientos, se ve por 5 factores, ¿sí?, que impulsan este ecosistema. Primer factor, la regulación, tú lo dijiste. Finalmente necesitamos políticas públicas que detonen la innovación financiera independiente de quién es el jugador, si es tradicional o digital. Ya podemos hacer balance de la ley fintech de México. Yo me acuerdo que hace 8 años cuando salió, todos aplaudíamos, éramos felices. México, el primer país a nivel mundial, una ley fintech, y creo que hoy tenemos una seria responsabilidad de que algo no ha pasado y necesitamos que eso cambie, ¿sí? Ahorita podemos hablar de eso. Segundo, pero aún así la agenda normativa en toda la región se está moviendo bastante, ¿sí? En temas de Open Finance, pagos inmediatos, sandbox regulatorio, regulaciones de cripto, obviamente, que siguen activas en la región. Segundo, demanda cada vez más los colombianos, los latinoamericanos, los mexicanos,
están demandando servicios financieros digitales. Claro, todavía la cuota del sector fintech frente a toda la cartera del sector tradicional bancario es menos del 1%, pero aún así cada vez más comercios y personas están utilizando las fintech, invierten en cripto, están abriendo una cuenta digital en una fintech, piden un crédito digital, pagan a través de una pasarela de pagos que es una fintech, etc. Tercero, el talento. Esta es una industria cada vez más profesionalizada y eso es algo muy bueno. Aún así hay unas brechas todavía de talento que hay que cubrir. Cuarto, la inversión. Fintech sigue estando están los ojos de los inversionistas, los venture capital, los fondos de capital privado. Hace parte de esos tesis de inversión. Competimos un poquito con los temas de IA, pero Fintech sigue todavía siendo el principal tesis de inversión de los inversionistas. Y por último, la infraestructura. Vemos en todo Latam cómo los servicios financieros se están modernizando los rieles por donde viajan. Se está modernizando por donde viaja el dinero y por donde viaja la información. Y eso es una demostración de cómo cada vez más los bancos, las entidades financieras tradicionales y el mercado de valores está trabajando para integrarse más a este ecosistema. Entonces, el escenario es, si me preguntas, el vaso está medio lleno, pero todavía hay retos que hay que trabajar en la región. Oye, me gustaría hacer un ejercicio. Digo, el stage es pequeño, pero me gustaría hacer un ejercicio para reforzar dos de los puntos que decías. Uno, digo, este es un foro especializado. Evidentemente estamos en la IFX Expo donde hay muchísimos productos digitales, pero levanten la mano quienes ya tienen una cuenta o han tenido algún tipo de interacción con una fintech. Sí, evidentemente, pues es un foro especializado. Me ha tocado estar en foros donde no hay manos levantadas porque a veces ni siquiera es claro el concepto de fintech, ¿no? También estaba revisando una de las definiciones propuestas de fintech, que es la prestación de servicios financieros a través de un customer journey 100% digital. Y hay empresas que pues usan tecnología para prestar servicios financieros, no necesariamente todo su customer journey es digital. Entonces, desde ahí hay puntos a tratar. Y algo que comentabas de la inversión, creo que la TAM ha evolucionado mucho. Venture Capital vimos un montón. El año pasado se sufrió mucho por capital, por acceder al capital. Ahora ya pasamos de Family and Friends a quizá ángeles. Pero pues bueno, es un poco lo que me gustaría destacar. Ahora, quiero pasar contigo, Alejandro, de estas manos que levantaron, pues levantaron la mano para referirse en sí al servicio fintech en general, bueno, al concepto fintech en general, ¿no? Levantaron las manos quienes de alguna forma han interactuado con una fintech. Pero quisiera preguntarte, Alejandro, quisiera invitarte, Alejandro, a que nos des un viaje mucho más profundo a qué tipo de fintechs podemos encontrar en el ecosistema, qué tipo de servicios hay allá afuera, cómo interactúan entre sí, sobre todo cómo colaboran las fintech entre sí, y también quizá un vistazo a cómo están reguladas, ¿no? Sí, muchas gracias. Y igual abonando un poco a lo que comentaba Edwin, la evolución ha sido impresionante en los últimos años, ¿no? Si bien en México hay una ley fintech que tiene 7 años prácticamente que se publicó y que sí, a mi punto de vista, ya lo platicaremos, tenemos todavía una deuda muy importante del impacto que deben de tener las fintechs, no solo en México, sino en Latinoamérica. Y puntualizando un poco, tú mencionabas, Isaac, son más o menos 1,100 empresas fintech en México. De ahí sí quiero enfocarme en las más o menos 800 mexicanas, que son las que son fundadas en México y con fundadores mexicanos. Son 800, ¿no? Más o menos. Interesante un dato porque en el último año, es decir, del 2023 a finales del 2024, esas empresas solamente crecieron 4% en número de empresas. Parece muy poco, pero el número de ingresos crecieron alrededor del 30%. O sea, reportaron ingresos con un crecimiento del 30%. Eso lo que nos quiere decir es que tal vez el número de empresas está un poco desacelerando a comparación de los últimos 5 años. Sin embargo, los ingresos vienen incrementando. Y eso quiere decir que estamos en una etapa de scale-up. Las empresas fintech hoy en día, al menos en México, están en una etapa de scale-up. Y ahora bien, ¿no? Digo, son 800. ¿De qué estamos hablando? Es un universo. Y esos son 800, al menos del reporte del radar fintech de Finovista que recién se publicó y es muy, muy buen reporte.
pero seguramente hay otras empresas que ni siquiera aplicaron el reporte o que no las identificaron. Entonces, seguramente habrá otro 30% adicional de empresas tipo fintech. Pero bueno, ¿quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Quién las regula? ¿Cómo interactúan? Etcétera. Voy a hacer lo más claro posible. Hoy en día en México tenemos la ley FinTech que se publicó hace 7 años y que obliga a cierto tipo de empresas a emitir y a pedir una autorización ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores para operar ciertos productos o ciertas operaciones financieras. Esas empresas son las famosas ITFs o instituciones tecnológicas financieras que se dividen en 3. Las instituciones de fondos de pago electrónico que pueden captar recursos del público en general, recursos monetarios, pueden hacer captación, pueden generar ahorro, pueden hacer transferencias, entre otras funcionalidades, no pueden dar préstamos. Están las instituciones de financiamiento colectivo, que son las crowdfunding en general, y son las instituciones, la tercera son las instituciones que operan con activos virtuales. De esas 3, al día de hoy, después de 7 años que se emitió la ley FinTech, son 84 empresas que ya tienen una licencia. 84, de las cuales me parece son 57 de fondos de pago electrónico y el resto que son 37 de crowdfunding. ¿Por qué no hay de activos virtuales? Porque hay algo bien interesante. Los activos virtuales, el tema de pagos y transferencias, los regula el Banco Central de México, que es Banjico. Y ellos emitieron una regulación donde dicen, a ver, cualquier institución de este tipo, o inclusive un banco, institución de crédito que quiera operar activos virtuales, por diversas cuestiones, entre ellas el riesgo, temas de prevención de lavado de dinero, de financiamiento al colectivo, le dijeron no pueden operar activos virtuales hacia el público, sí pueden operar si son operaciones internas de la misma empresa, ¿va? Y ahorita voy a hacer ahí una especificación bien interesante, pero bueno, al final tenemos 84 de las 800 y el resto, ¿quiénes son? ¿No? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Y ahí hay una derivación bien interesante, donde si me preguntan mi punto de vista personal, hay empresas que para mí ya no son fintech. Por ejemplo, las empresas que te hacen onboarding, ¿no? Tu biometría facial, que te escanean tu INE, o empresas que dan servicios tecnológicos a las fintechs o a las instituciones financieras que te venden o te rentan un core bancario, que te rentan ciertos servicios, inclusive de pagos, etcétera. Para mí eso ya no son fintech, para mí ya son simplemente proveedores de tecnología hacia fintech. Sin embargo, está esa discusión de, oye, si las ponemos como fintech o no. Pero bueno, para ir concluyendo al final, dentro de estas 800 tenemos sí instituciones financieras, tipo colectivas, tipo de administración de fondos. Tenemos inclusive algunas SOFIPOS, ¿no? Que son como bancos porque pueden captar y colocar recursos, sin embargo, operan bajo un modelo 100% digital, bajo un modelo fintech, bien. Tenemos casas de bolsa, hablando del evento, de este tipo de evento, ¿no? Que casas de bolsa que lanzaron una aplicación, una plataforma donde hoy tú puedes invertir, hacer trading en línea, 100% digital. Eso sí, es un modelo fintech también. Tenemos temas de Insurtech, que son empresas de seguros tecnológicos. Tenemos temas de WealthTech, ¿no? Más de educación financiera, de todo este tema de salud financiera también. Etcétera, PropTech y otras cosas, ¿no? Que sí son para mí fintechs, porque te dan un servicio financiero tecnológico. Pero hay un gran grupo que para mí son más proveedores, que entre ellos se dan servicios, ¿no? El de biometría te da este servicio, el de transferencias te da este servicio, ¿no? La mejor hay un transmisor de dinero que te ayuda a hacer remesas, etcétera. Entonces, ¿cómo interactuamos? Que es bien interesante. Hoy en día hay una interacción muy sana entre empresas tecnológicas tradicionales o más servicios ya más commodity, a empresas que sí dan servicios financieros, se interactúan. Y ya después platicaremos de cómo interactúan también las fintech con los bancos tradicionales, que está bien interesante, ¿vale? Pues ahí me quedo. Sí, muy. Pero es impresionante. Creo que de esas 800, que sin duda hay más, bueno, 1100, que sin duda hay más, 800 mexicanas, sin duda hay más, solo 80 y tantas están reguladas como tal con una licencia, que es el 10% de las fintech en México. No sé si es una deuda el qué pasa con las otras, ¿no? O sea, no sé si están, o sea, la verdad es que es una pregunta retórica, pero ¿estarán operando
fuera de la ley, no necesariamente. Puede que su regulación sea, si es de biometría, la ley de protección de datos, ¿no? O si es un tema de compliance, pues tendrán que estar alineados a temas de reporteo antilavado en los parámetros o bajo los estándares del SAT, de la UIF, perdón. Pero destaco algo que detecté que los dos comentaron, un poco la deuda que tiene la regulación con el sector, ¿no? En la ley FinTech, que es la que a mí me toca conocer un poco mejor, sin duda alguna, tiene una deuda grande con el sector en México. Tiene una deuda en materia de regulación secundaria, o sea, hay vacíos inmensos por ahí. Tiene una deuda en materia de stablecoins, de criptomonedas. Hoy, dentro del sector de pagos y remesas, un gran porcentaje de quienes habilitan pagos y remesas, pagos transfronterizos, pagos B2B, lo habilitan a través de stablecoins. ¿Cabe una stablecoin en la definición de activo virtual del artículo 30 de la ley FinTech y de la regulación de Banxico? Pues quién sabe. Y la verdad es que no vengo yo a decirles cuál es, ni Banxico lo ha dicho, ni el SAT lo ha dicho, ni la Secretaría de Hacienda. Nadie en México te puede asegurar si una stablecoin cabe o no en el concepto de activo virtual, porque la autoridad no se ha atrevido a hacerlo. Entonces, porque además la ley FinTech sale en 2018 y todo el mundo celebra criptos, porque dice ahí activo virtual y de pronto llega Banxico 2019, mete el freno de mano y dice, ¿sabes qué? Que siempre no. Solo una lista, que nunca emitió una lista. Esa es una gran deuda que tiene la regulación en México. Otra gran deuda es la regulación en materia de Open Finance, ¿no? ¿Qué es regulación secundaria? Y lo conecto también con un poco de lo que hablas de colaboración. Open Finance tiene un montón que ver con la colaboración. Y hoy en día tenemos en México una regulación secundaria de Open Finance súper, súper escueta. Y quería preguntarte, Edwin, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué es el Open Finance y cómo puede, si se implementa adecuadamente, mejorar o eficientar los sistemas financieros? Tú dices que la regulación escueta de Open Finance de México, yo digo que la regulación de Open Finance de México no sirve para nada, ¿sí? Bueno, para los que no están inmersos en el mundo del Open Finance es un movimiento que promueve que las entidades financieras, principalmente los bancos, pero esto se aplica también para las bolsas, pues las casas de bolsa, los asset managers, etcétera, compartan con terceros autorizados. Puede ser una plataforma de trading, puede ser una fintech, puede ser otro banco, puede ser una plataforma de sector real, Claro, por ejemplo, etcétera. Compartir con terceros autorizados, y cuando digo autorizado es que yo tengo la autorización y el consentimiento del cliente para compartir esa data que reposa en el X banco. No sé, Banamex, tengo mi información ahí y yo se la quiero compartir a X fintech para que le dé un mejor valor sobre mis datos, sobre esos datos. Entonces, es como compartimos datos abiertos, datos transaccionales y datos agregados bajo un estándar común de API. ¿Listo? Entonces, el Open Finance de alguna manera es un movimiento que nos ayuda a entender mejor nuestros clientes, sean personas o sean empresas, ¿sí? El cliente está en el centro de la decisión y el cliente decide a quién quiere compartir la información. Porque estamos partiendo de un principio que el cliente es dueño de su información. La información que reposa en BBVA, mía, no es de BBVA, es mía, yo como cliente. Y por lo tanto yo tengo el derecho de transferirla, moverla y compartirla a cualquier tercer jugador que le genere un mejor valor sobre mis datos. Entonces está Open Banking, Open Finance y Open Data. Open Banking para compartir datos bancarios. Open Finance para compartir datos de cualquier entidad financiera. ¿Quién tiene datos de nosotros? Las aseguradoras, los fondos de pensiones, las billeteras, ¿sí? Estoy seguro que Clip, Bitso, todos ellos tienen mucha data de nosotros, Story, etcétera. Pero también ya estamos yendo a un mundo más elevado de Open Data. Es decir, abramos la data o abramos las APIs de, por ejemplo, las telcos, los retailers, las aplicaciones de celulares, lo que hay en Apple, lo que hay en Android, etc. Entonces, América Latina viene en esa implementación del Open Finance. Los primeros fueron México, pero tristemente apenas llevamos el 2% de los estándares que nos propusimos en la ley FinTech de México. Yo hice parte de ese proceso, tristemente. Y lo único que hay ahorita es un estándar de cajeros. Para esta mega industria que está acá, ese estándar de cajeros, ¿para qué les sirve? Para nada. Venga, más bien, ¿por qué no construimos un estándar
de saber cuáles son los portafolios de Edwin en todos los bancos. Venga, hagamos un estándar para tener las condiciones de los productos de inversión donde tiene Edwin productos para saber yo qué le ofrezco. Venga, abramos las APIs de iniciación de pagos para que sea mucho más fácil transferirle al broker y que él pueda hacer el manejo de ese dinero y también pagarme de vuelta, ¿sí? De eso se trata este movimiento. Por fortuna, los que van muy adelante en esto son Brasil. Brasil ya va en la cuarta fase de implementación de Open Finance. Ya abrieron las APIs de datos abiertos, de datos agregados, de datos transaccionales. Y ahorita están en la conversación de abrir las APIs de Open Investments. Es decir, que podamos abrir la información de los clientes, de los usuarios que tienen dentro de las entidades que operan dentro del mercado de valores. Y ya se están haciendo las APIs para que yo pueda saber qué portafolios de inversión tiene, con qué condiciones, etcétera, y yo ofrecerle un mejor producto. En Brasil ya existe algo que se llama la portabilidad financiera. Tal como existe la portabilidad del número celular, que uno se puede pasar de un operador móvil a otro, imagínense la portabilidad financiera, que yo tengo, no sé, determinado portafolio, renta fija, renta variable, en X jugador, Itaú, y me quiera pasar a Nuinvest. Nuinvest simplemente pide el consentimiento vía Open Finance, ¿sí? Le traigo todos los portafolios, Nu me dice, venga, yo le ofrezco estas mejores rentabilidades, este mejor portafolio, le hago una debida asesoría y mata el otro portafolio en el anterior banco y el cliente se beneficia con el nuevo portafolio en Nu, ¿sí? Ese es el movimiento Nu, ese es el movimiento Open, donde todos nos beneficiamos gracias a compartir la data. Y bueno, tenemos otra deuda que no nos escucha el regulador a ver cuándo algún día saca Open o avanzamos en Open aquí en México, pero nos va a tocar irnos a otros países porque allá sí están avanzando. Colombia está también en la definición, Chile también ya está implementando también Open Finance y bueno, el asunto es en México, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Me encanta porque justo, o sea, todo se relaciona con México, su posición en principio pionera en 2018 de emitir una ley fintech. Y hoy, ¿dónde estamos? ¿No? Hoy hay países, Brasil tiene regulación cripto súper avanzada, Colombia, Chile tienen regulaciones también cripto, también de Open, y México como que se quedó atrás, como que dio los primeros pasos, los primeros 100 metros los corrió muy rápido y después se cansó y dijo, a ver, vamos a ver qué hacen los demás, ¿no? El Salvador tiene regulación cripto también avanzada y tenemos un país, una región Latinoamérica súper vibrante en fintech con una regulación medio rezagada, ¿no? Y Open Finance es una de las formas de colaboración entre el ecosistema, sin duda. Ahorita, Alejandro, mencionabas que dentro de las funciones que puede hacer, por ejemplo, una IFPE, una institución de fondos de pago electrónico, una wallet, es captar, pero no puede prestar, ¿no? Eso como que todavía queda reservado para el servicio de banca y crédito que solo los bancos pueden hacer. No obstante, las fintechs y los bancos también pueden colaborar. En el reporte que mencionabas de Finovista se decía que el 75% de las fintechs colaboran con instituciones financieras tradicionales, con la banca tradicional. Entonces quisiera ahí preguntarte, Open Finance es un esquema de colaborar, pero ¿de qué otras formas las fintechs pueden colaborar digamos, con el status quo tradicional o con las instituciones financieras tradicionales? Sí, y voy a retomar un poco lo que comentaba Edwin y, a ver, tengo que defender a México de cierta forma. Y allá le pegamos mucho. No, a ver, sí hay una deuda, sí tenemos una regulación que fue pionera, que se ha rezagado por X o Y razón, en varios términos. Y a lo mejor para mí lo que el rezago mayor que hay es en que realmente las fintech y las nuevas tecnologías apoyen en la inclusión financiera. Donde sí, el Open Finance es una pieza, pero hay muchos otros factores. Y solo como paréntesis y comentario, yo formo parte del Comité Open Finance de la Asociación FinTech México. Formé parte en su momento de la Asociación de Bancos de México en los temas de Open Finance, Open Banking, en la discusión de la regulación. Sí se detuvo por varias razones. Sin embargo, a raíz del Plan México, que si no han tenido oportunidad de conocer un poco más del Plan México que está impulsando esta nueva administración, hoy hay una agenda. Precisamente ayer tuvimos una mesa de trabajo en la asociación donde estamos discutiendo cómo vamos a abordar el tema de Open Banking, Open Finance, Open o Smart Data, Embedded Finance inclusive, y cómo vamos a ir como asociación a promover a la Secretaría de Hacienda
que empuje todos estos temas porque hay una apertura y probablemente se haga. Entonces, al menos ya está empezando otra vez este tema y es muy bueno, ¿vale? Ahora sí, el tema interesante de cómo colaboran las fintechs, cómo son o no son competencia de la banca tradicional, cómo han venido inclusive a impulsar el sector financiero en México y en otras regiones, es bien interesante, ¿no? ¿Qué pasó? Yo te diría, hace 5 o 6 años, ¿no? Todavía había una discusión y había una conversación en el sector financiero de sí, las fintechs vienen a quitarle el negocio a los bancos, etcétera, no sé qué, y no la queríamos, ¿no? Era como changos, era que iban a hacer los bancos, ¿no? Tradicionales, con sus modelos tradicional. Pero bueno, obviamente los bancos, con todo el músculo que tienen operativo, con el tema, sabes, de capital, inclusive, no quiero decir de velocidad en desarrollo, en innovación, digitalización, pero bueno, el músculo que tienen como banco tradicional y al ser instituciones que tienen décadas administrando recursos, administrando clientes y con una base de datos de clientes, perdón, importante, pues también se adaptaron. Entonces aprendieron cómo venían las fintech a dar servicios financieros, empezaron a ver que se podía hacer de otra forma, dijeron, ok, ya hay competencia y se empezaron a adaptar. ¿Qué está pasando ahora? Bien interesante. Hay varias formas en cómo una fintech puede colaborar con la banca tradicional. Una de ellas, la primera es, a ver, traes un buen servicio, traes algo que yo no tengo, te compro, ¿no? Te compro empresa, la adquiero completamente y hago un spin-off o alguna división con algún servicio particular. Otra es, oye, tú ya hiciste la chamba fintech, no es que te robe la idea o el negocio, que algunos bancos lo hacen, pero bueno, en general la idea es que no. Pero ¿por qué no hacemos una alianza, un partnership, donde yo, banco, voy a sacar un servicio, pero te voy a utilizar a ti como intermediario en la parte de innovación e inteligencia, ¿no? Y otra forma en la que se está hoy en día también operando es que van en conjunto, ¿no? Los bancos se dan cuenta de las startups que tienen buenas ideas, que traen un producto interesante y las impulsan, las incuban, le meten tal vez, le inyectan un poco de capital y las empujan para que crezcan, ¿no? Ahora, ¿cómo se han adaptado los bancos a este nuevo mundo fintech? Bien interesante, ¿no? Y lo hemos visto. En México se ha notado un banco de renombre, un banco importante en México que no tiene una aplicación móvil funcional, que te puedas abrir una cuenta digital, 100% digital, yo creo que ya no está participando, ¿no? Entonces se vuelven más bancos de nicho, bancos que son B2B, bancos que son muy enfocados a empresas, bancos que son muy enfocados a cierto nicho, pero la banca comercial en México tradicional que no tenga una plataforma modelo fintech está fuera, para mi punto de vista. ¿Y qué está pasando también? Que hacen también sus spin-off, los bancos, ¿no? Y bueno, voy a decir nombres, ¿no? De los primeros que lo hicieron hace años fue Banorte con Pepper, luego hicieron Banorte con Bineo, que tiene algunos días que dijeron reestructura de Bineo y Bye, ¿qué pasó? ¿No? O Biyú de Afirme, que tiene algunos meses que lo anunciaron, hicieron mucho ruido, ahorita ya no sabemos bien qué está pasando. Por ahí Now de Banco Invex también, que lanzaron una plataforma muy neobanco. Hey Banco de Banregio, que a mi punto de vista es de los que lo hicieron muy bien en su momento. Fue también de los primeros neobanco interesantes, pero son spin-offs, son marcas comerciales digitales de grupos financieros grandes. Y viene la nueva ola de neobancos ya con una licencia de banco digital, que eso es nuevo, eso empezó también hace 2, 3 años. Entonces vienen los Open Bank de Santander, que ya no depende del banco, sino es un banco con licencia propia. Por ahí viene Revolut y otras, ¿no? Entonces, creo que la banca tradicional está aprendiendo, está cambiando, está evolucionando, observando lo que están haciendo las fintechs, pero creo que también tienen un gran reto porque no es lo mismo operar un banco tradicional con un modelo tradicional a operar un banco digital. Entonces hay un montón de retos por aquí, pero va a ser bien interesante los próximos años cómo se va a comportar el mercado, ya sea que se consolide o ya sea que todos funcionen, que no lo sé, porque teniendo 84 licencias de fintech, ¿no? Y luego los bancos sacando sus plataformas, creo que va a haber una competencia bien interesante y sí creo que muchas van a quedarse en el camino y se va a consolidar los que realmente traigan una oferta interesante de valor, ¿no? Ya me quedo. Muchas gracias, Alejandro. Pues me hubiera encantado que hubiera una sección de preguntas. Quiero invitarlos a que hagan una reflexión final ya muy corta porque estamos fuera de tiempo.
Me vas a regañar, Alejandro, porque ya le pegamos mucho a México. Yo la verdad es que me voy con que la deuda de México en fintech, al menos por lo que la industria que yo conozco, sí está mucho en cripto. Muchas empresas cripto que utilizan para pagos y remesas, que hay un gran potencial en México, en el corredor de remesas de Latinoamérica, mucho se hace con stablecoins y hay poca regulación. Y muchas por eso se van del país. Entonces, yo cierro con eso. Soy Isaac López, me encuentran en redes como Isaac Legal Tech. Y pues un placer haber estado. Edwin, Alejandro. Miren, un aplauso para Isaac, por favor, claro, déselo. Mi cierre. A mí siempre me preguntan, Edwin, ¿será que todo el fintech ya está inventado? ¿Será que fintech ya llegó a su techo? ¿Será que el hype de fintech ya pasó? ¿Sí? ¿Será que ya competirle a un Nubank a nivel regional ya no se puede? Mire, yo les digo, hasta que no resolvamos el problema de inclusión financiera de Colombia, México y toda América Latina, fintech tendrá mucho espacio para crecer. Estamos apenas, David Vélez dice, apenas estamos en el primer minuto del primer tiempo de todo lo que puede hacer este sector. Alejo decía algo muy valioso, que no haya un banco digital tan grande como sí lo tiene Brasil y sí lo tiene Colombia, para mí es una oportunidad, ¿sí? Que México no tenga una ley fintech promoviendo la industria, para mí es una oportunidad de rehacer una ley que detone y haga explosión en la industria. México tiene un capital tan tremendo acá disponible para financiar el crecimiento del sector que no lo tiene la Alianza del Pacífico completa, ni Chile ni Colombia juntos. Ni Obama. ¿Sí? Exacto. Tercero, el talento mexicano es muy bueno, ¿sí? Y por último, sí, claro, nos falta toda una inclusión financiera en México, pero eso para mí eso es una oportunidad. El que logre hackear eso, yo creo que tendrá muchas oportunidades. Claro, nos toca paso por paso. Por ahora, ¿cómo generamos bancarización? ¿Cómo luego generamos más acceso y uso y transaccionalidad? Luego, ¿cómo generamos crédito? Que en eso la oportunidad es grandísima, ¿sí? Y cómo luego llevamos a la gente a un nivel de profundización para que esté en el mundo de las inversiones, en el mundo de los seguros. Pero más que todo eso, lo más importante, más allá de quién es el jugador más grande, más chiquito, quién es más rápido, quién lo hace mejor, etcétera, lo más importante es cómo le generamos calidad y bienestar financiero a todos los latinoamericanos, a todos los mexicanos. Entonces, esa es mi reflexión. Aplauso, Edwin. Ay, gracias. Yo muy breve, solamente una reflexión, y aquí estamos pues expertos seguramente en finanzas, en el sector financiero, que hemos estado trabajando en este segmento por años, ¿no? Somos expertos en lo que hacemos. Coincido con Edwin, el tema de inclusión financiera creo que debe ser siempre el chip que debemos tener en nuestra chamba todo el tiempo, empujar la educación financiera, la salud financiera, la inclusión financiera, cada quien desde su trinchera. Para mí eso es bien valioso. Bueno, este panel se llama el fenómeno fintech. Yo creo que el fenómeno no ha acabado y eso es algo bien interesante. Cada día hay nuevas tecnologías, nuevas startups, nuevas formas de hacer las cosas. No nos estanquemos, empujemos, innovemos, hagamos disrupción en todo lo que estamos planteando en nuestros trabajos, en nuestras vidas personales y bueno, siempre con una visión de un bienestar para todos, ¿no? Entonces ahí me quedo. Muchas gracias.